En nuestro podcast del recuerdo vamos a volver al especial de los 100 años del diario Las Últimas Noticias. Y lo haremos con uno de sus reportajes titulado Un chacal cuestiona la pena de muerte. El sextuple asesino de Nahuel Toro en 1960 ya no era visto como una bestia en 1963 cuando fue fusilado. Su caso reavivó el debate sobre la pena capital y su abolición, que se hizo ley recién en el 2001. La polémica no terminó con el fusilamiento de José del Carmen Valenzuela Torres el 30 de abril de 1963, en una mañana nubosa y húmeda, con el olor a leña de las cocinas cercanas colándose a la cárcel de Chillán, llevado por el viento norte. El caso de Valenzuela Torres fue uno de los que generaron mayor debate sobre la abolición de la pena de muerte en el país. Para muchos, el humilde y dócil preso que fue ajusticiado a las 7:22 horas de ese martes 30 no era el mismo chacal de Nahuel Toro que casi 3 años antes, el 31 de agosto de 1960, había asesinado a su conviviente, la viuda Rosa Elena Rivas Vicuña, y a los 5 pequeños hijos de ella. Ocurrió en un descampado a la orilla de un río en el fondo Nahuel Toro, cerca de Chillán. José del Carmen y Rosa Elena habían estado bebiendo. Llevaban juntos apenas unas semanas, vagando de un trabajo menor a otro y durmiendo donde podían. El día anterior, la mujer había ido a cobrar un dinero por la muerte de su esposo, pero faltaban algunos trámites y no se lo entregaron. Su nuevo compañero no le creyó. Esa noche, después de emborracharse, cogió una guadaña y comenzó a golpearla. Siguió con todos los niños. Huyó, pero algunos lugareños los habían visto juntos. Lo detuvieron el 19 de septiembre en una fonda de Santa Cruz. Estaba sucio y hambriento y se entregó a los carabineros con alivio. Todo fue por la malula, explicó. Se refería a los dolores de cabeza que le causaba el alcohol. Durante el juicio no buscó excusas y aceptó su suerte. En prisión, el campesino analfabeto comenzó a recibir apoyo espiritual y educativo y aprendió a leer y a hacer trabajos de cestería. Poco a poco, la condena casi unánime del país contra el chacal empezó a cambiar, pero se acabaron los plazos. El presidente Jorge Alessandri le negó el indulto. Años después, su ministro de Justicia, Enrique Ortúzar, dijo que un peso como ese no debía recaer en el jefe de Estado, sino en instancias judiciales. José del Carmen se despidió con pudor de su madre, Malvina Torres, y de los amigos que había hecho en el penal. A uno de ellos, un cabo de gendarmería, le escribió: y también le deseo mucha felicidad con toda su familia, mi estimado amigo Vicente Quijada, porque yo ya me voy para la otra vida con mucha felicidad, con la ayuda de Dios y la Virgen. El enviado de Las Últimas Noticias al fusilamiento rescató también unos versos a la madre, redactados con la ayuda de sus amigos. Fue su mano la que transcribió: me han leído la sentencia de morir fusilado. Adiós, compañeros, y un favor voy a pedir.
que me traigan a mi madre, que me quiero despedir. Adiós, madre querida, tronco de todas mis ramas, aquí se despide tu hijo, nacido de tus entrañas. Cuando me veas muerto, no te pongas a llorar, soy la ceniza de tu hijo criminal. Durmió poco en su última noche y pidió un vaso de vino. Se confesó con el capellán Eloy Parra y se dejó conducir hacia el banquillo, instalado en la cancha de fútbol del penal. Sobre la penúltima reja que cruzó había una leyenda: el trabajo es la redención. El reglamento establecía 30 personas como testigos del fusilamiento. Hubo 98. Se explicó que la conmoción del hecho había llevado a muchos periodistas al lugar. Después de la descarga, un preso lanzó desde la celda un «tengan huevos, carajo». Las críticas de entonces y la película mantuvieron vivo el caso del Chacal cada vez que se aguardaba que sucesivos presidentes decidieran si amnistiaban o ratificaban una pena de muerte. Así, hasta que el 29 de mayo de 2001 fue aprobada la ley que derogó esa sentencia. Se mantiene para 8 delitos de tiempos de guerra tipificados en el Código de Justicia Militar y la reemplazó por la de cadena perpetua efectiva. Diversos sectores sociales habían tomado posiciones ante la discusión en el Congreso. El papel de la Iglesia Católica, acicateado por el empeño personal del Papa Juan Pablo II, contrario a la pena de muerte, fue decisivo para convencer a algunos parlamentarios reacios a terminar con una tradición que, en 126 años, había llevado al patíbulo a 57 condenados. El arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, se reunió con legisladores dubitativos y les recordó la posición del Papa Juan Pablo II. La pena de muerte es cruel e innecesaria, y los seguidores de Cristo deben defender incondicionalmente el derecho a la vida. El pontífice ha intervenido personalmente para impedir ejecuciones en Estados Unidos y Europa e impulsó en 1990 la iniciativa para que el Coliseo de Roma, escenario de derramamiento de sangre durante el Imperio Romano, se ilumine durante 2 días cada vez que un país deje de aplicar la sentencia capital, o que una pena así sea suspendida o conmutada. En ceremonia con el embajador chileno Máximo Pacheco, en junio de 2001, apenas aprobada la ley, el pontífice dijo estar esperanzado de que con este presupuesto se promueva siempre el respeto más celoso e irrenunciable por la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su ocaso natural. Ha sido nuestro podcast del recuerdo de hoy, que forma parte, la noticia, del especial con que el periódico Las Últimas Noticias celebró 100 años de existencia. Hoy hablamos de Un chacal cuestiona la pena de muerte, el sextuple asesinato en Nahuel Toro el año 1960.